podría ser realmente viable. Exacto. Está dentro de las medidas, ¿cierto?, que pronunció, digamos, Sebastián Piñera en la región cuando estuvo, digamos, de visita, ¿cierto? Vino nos acompañó, sí. Y promover justamente el tema de lo que crecer en el tema de la agricultura en la región. Me parece muy interesante. Apuntarse, la idea es juntar, y por último, juntar proyectos que sean parecidos y también vayan trabajando juntos, o quizá pueden potenciarse entre ellos, porque no todos los proyectos tienen los mismos objetivos. Siempre uno es un objetivo social, ¿cierto? Parte de un objetivo social que tiene su recuperación económica, pero no todos apuntan en el objetivo final. La idea es quizás juntar varios proyectos que sean de la misma índole y puedes generar una cooperativa en base a proyectos. ¿Entiendes? Entonces, pero bueno, eso tiene que ver con los avances y con cómo se desarrolla, con los resultados de las aprobaciones también en el Consejo. El Consejo también tiene una línea y propone apoyar ciertos proyectos, apoyar que estos vayan en relación, proyectos, ¿cierto?, digamos, al desarrollo sustentable de la región. Si, digamos, ese es el fin, digamos, de poder asignar estos fondos políticos, regionales, ¿cierto?, a cada uno de los proyectos. Ese es el objetivo. Como te decía, el proyecto Ipsum, que es el proyecto emblemático mío, bueno, nació en una tesis de universidad, pero se fue desarrollando y después la tesis que hace una tesis de universidad, hace un análisis estructural de cómo funcionaría esta empresa, si lo miramos desde un punto de vista hipotético. Pero después, a la hora de ir a tocar puertas y presentarlo como proyecto, lo tuve que generar como necesitaba un modelo para presentarlo. Y lo presenté en modelo Canvas, que es un modelo súper sencillo, en donde en una hoja tú explicas todo el proyecto, cómo se financia, cómo se estructura, cuáles son tus vías de comunicación, tu financiamiento, de dónde nace la plata, de dónde uno invierte. ¿Me estás hablando como un perfil? El Canvas es un sistema para presentar proyectos, sí. Bueno, Osterwalder creó, un cabrón súper joven, creó este sistema para poder definir súper práctico, simplemente los proyectos. Tú a una persona tienes ese como concepto, tú a una persona tienes que convencerla de que tu negocio es bueno subiendo desde el primero hasta el 11º piso en un ascensor. Entonces tú en menos de 5 minutos tienes que exponer un proyecto que es para ti un proyecto económico y estás buscando financiamiento. Y si convences a alguien en menos de 5 minutos es porque el proyecto es bueno. Y alguien te va a mirar y va a decir, ese proyecto es bueno, voy a invertir en él. Pero de ahí nace en el fondo, de cómo compilar tanta información en solo una hoja. Y eso es la gracia que radica el Canvas. El Canvas tiene algo bien simpático, que en el fondo lo que no es vender, uno dice, ya, yo vendo zapatillas, pero mi negocio central no es vender zapatillas. Zapatilla vende el vecino y el negocio más allá. Yo vendo confort para las personas al caminar. Es decir, tú tienes que vender una idea, una base una base diferenciadora de los demás negocios. Sí, por supuesto. Entonces eso es lo simpático del Canvas también, que apunta a la idea de futuro, como la misión y la visión del proyecto. Así que interesante. Y eso también se adjunta un poco al origen de este proyecto. Entonces tienen análisis como base de empresa y como proyecto presentarle un proyecto para darle viabilidad. La idea de estos proyectos, o hablemos de Ipsum Natura directamente. Ipsum Natura es un proyecto que quiere hacer de Iquique una ciudad con residuos cero. Significa que en la ciudad de Iquique, ¿por qué se eligió la ciudad de Iquique? Porque es una ciudad que no crece geográficamente, está muy acotada. Entonces yo puedo hacer gestión de residuos dentro de un espacio que se supone que técnicamente no debería crecer mucho. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que es medible. Entonces, cuando nosotros hacemos proyectos y lo generamos y tratamos de hacer análisis de esos proyectos, siempre se nos escapan los crecimientos, pero esa es la gracia, que justamente Iquique es compacto en ese aspecto. Crece para arriba, crece para altos pisos. Hoy día se pretende hacer habitacionabilidad para el sur, pero hoy día Iquique como concepto Iquique es cerrado, es una cajita cerrada, y esa cajita
es fácil de hacer un circuito, ¿cierto? Entonces, esa es la gracia del segundo punto. El proyecto nace con una base educativa. La primera fase del proyecto es educación. La segunda fase es gestión de residuos. Y la tercera fase es la industrialización. Industrialización significa que los residuos que nosotros logremos rescatar de los hogares terminen con un valor agregado, no solamente compactar, voy a decir un ejemplo de esa bebida que estás tomando, compactar el polipropileno y poliestireno de eso y vendérselo a un reciclador en Santiago. No, la idea es hacer el reciclaje en Iquique, no hacer el reciclaje en Santiago. Mis costos de transporte hacen que ya este proyecto sea más rentable, porque si lo llevo a Santiago voy a perder plata, ya lo estoy vendiendo barato. Entonces, si yo industrializo este proyecto, primero voy a tener polipropileno, poliestireno, papel, cartón o vidrio de un tipo, es decir, un vidrio específico, más puro, y lo voy a vender más caro en el mercado. Venderlo más caro significa que un desecho que no tiene ningún valor, hoy día tenga valor agregado, o tenga valor y esté en el circuito económico. Esa es la base de todo proyecto, finalmente. Pero en esa base de algo que no tenía valor, ahora tiene valor, es un mundo que no, tú ya no tienes que pagarle a proveedores, no tienes que, es decir, otros, bueno, existen proveedores dentro de esta idea, pero el proveedor básicamente te entrega un residuo prácticamente gratis. Todos los costos asociados, obviamente, el transporte, eso pertenece al proyecto. Bueno, la parte educativa es el principal fundamento de este proyecto, porque la educación es el arma principal para... A ver, lo voy a explicar en forma económica. Si yo educo a una persona, hablemoslo del Canvas. Para mí, la persona que yo educo es mi cliente, ¿cierto? Y no el proveedor. Pero a la hora de que él emita el primer residuo, de la separación de estos residuos, en la segunda etapa, para el recolector ya él es proveedor. Entonces, si yo lo miro desde el punto de vista económico, yo primero tengo que educarlo para que haga este proceso. Pero no lo puedo identificar a esta persona, yo, que soy una persona común, que emita este residuo y ahora digo, no, ahora voy a reciclarlo. Es decir, voy a dejarlo en su tacho para que después se lo lleve un camión recolector. Bueno, esa parte pertenece a la segunda etapa, ¿cierto? Hablábamos justamente en unas de la gestión de residuos anteriores contigo, ¿cierto? Que para el tema del reciclaje había que tener varios, ¿cierto? Estos recipientes para poder reciclar. Eso, claro, eso pertenece justamente a la etapa 2, que es la idea de gestión. Primero educo, ¿cierto? Que ese es uno de los grandes es romper un paradigma. Nosotros no estamos acostumbrados a reciclar. Estamos acostumbrados y el sistema botar. Funciona para que se bote. Sí, claro, se deseche. Es un desecho, se bota. Es decir, es más fácil meter toda una bolsa y fuera se lo lleva el camión. La idea es que este camión, ya hablamos de la segunda etapa, este camión tenga la capacidad de separar los 4 o 5 residuos que en este caso es como la puesta en marcha de este proyecto. Son 5 residuos que voy a tratar. Por ende, necesito tener esos 5 tachos, y esa es la idea del proyecto, acercarlo a las personas. Aquí existe puntos limpios, que viene de Triciclo, que es una bastante buena iniciativa. Triciclo, el problema es que son los que están ahí están en Sofi, están detrás de la UNAP. Detrás de la UNAP. Claro. Siempre explico cómo funciona ese modelo de negocio, que es un modelo de negocio funciona con grupos de amigos. Entonces ellos abaratan muchos costos, piden prestado cosas, es decir, funcionan de una manera conversando con autoridades y empresas. Entonces les va bien en ese aspecto. Pero tener 3 o 4 puntos limpios en una ciudad es muy poco todavía. Yo necesito acercar el reciclaje a las personas, y el reciclaje a las personas se acerca llevándolo a los lugares donde se estudia, se trabaja,
es decir, colegios, universidades, centros públicos, cajas pagadoras, etcétera, supermercados, y ahí vamos extendiendo el proyecto hasta llevarlo directamente a las casas. Ojalá el avance rápido para poder llegar a los edificios, es decir, que exista la capacidad. Creando conciencia y cultura dentro de la gente. Entonces, es lo fundamental. Pero tengo que partir por esa etapa. Luego viene la gestión. La gestión es recoger con camiones que tengan la capacidad de distribución y que tengan un plan de distribución, que eso es... Hay expertos que, bueno, yo también manejo un poco de la gestión de residuos, entonces hay que tener una buena planificación para constantemente ir cerrando este círculo. Y finalmente, que esa es la idea del proyecto, llegar a un centro de reciclaje. Yo sé que en una primera instancia vamos a hacer lo más simple, que es compactar y llevarlo para venderlo a un costo. Pero la idea es que cuando pase a la tercera fase como industrialización, eso ya va a ser el puntapié inicial de la autosustentación del proyecto. Mira, yo te estaba viendo, hay un proyecto que lo estaba viendo yo en televisión, que está en altos pisos, que es justamente la recuperación y el reciclaje de neumáticos usados. Y ya está trabajando. Bueno, hay lugares donde también granulados ya en su etapa final. Exacto, el caucho tiene hartas propiedades y hartas propiedades térmicas, por eso también se ocupa mucho. Los chipean y lo usan para generar calor, es decir, paneles, ¿cierto? Sistemas de combustión interna sí, hay varias empresas que hoy día están usándolo por su poder calorífico. Nosotros, claro, queremos evitar que ese residuo vaya a quemarse, digamos. La idea es que entre al circuito nuevamente y ese caucho, que también es complejo porque hay 2 o 3 tipos de neumáticos, unos que tienen un radio con mallas metálicas, otros con más o menos, hay otros que tienen 2. Bueno, se llaman radiales de hecho por lo mismo. Entonces, y los porcentajes, entonces es muy complejo reciclar el caucho así como así. Pero también si uno tiene un sistema de reciclaje bueno y automatizado, también funciona. Se puede hacer súper bien. Claro. Y vender un caucho puro, de alta calidad, y reutilizarlo. No quemarlo. Bueno, claro, es una alternativa que hoy día se maneja. No llevarlo al vertedero y taparlo. Y no llevarlo al vertedero. Nos estamos llenando de mugre y eso va a quedar, pero por toda la eternidad metido. Entonces, por ejemplo, el vertedero. Hoy día está el vertedero del Hospicio, que eso no es un hoyo gigantesco con mucha basura, percolado, etcétera, etcétera. No hay ningún control sobre esa basura, ningún control. Alguien autorizó, bueno, estos municipios, no me quiero meter, pero finalmente es un vertedero ilegal que hubo y tuvo la legalización trucha para poder llegar y botar residuos. Ipsum Natura también pretende, como proyecto, hacer el ejercicio de recuperar residuos del boro. Hay un concepto que se llama recicladores base, que son los basureros que sacan escombros en la basurita, pescan los metales, plásticos por acá, y lo van a vender. Y sacan una monedita y viven de lo más bien. No puedo decir de lo más bien, pero sí le pueden sacar más dinero a algo que ya no tenía vida alguna. El problema es que también, claro, es un sector sucio, es prácticamente ser un basurero y buscar la basura. Pero eso también se puede llevar a profesionalizarse y hacer bueno, con ayuda también de algunas maquinarias que pretende el proyecto, separar basura. Separarlo, obviamente hay que sacarlo primero. Calificar más la mano de obra. Calificarla. Primero tengo que calificarla, sí. Claro, claro, porque al final si vas a preparar una de este tipo de personas, ¿cierto? O el proyecto va asignado a eso, porque también genera mano de obra. Sí, este proyecto... o directamente. Sí, este proyecto de recicladores base lo presenté y hablé con el alcalde del momento. Y también lo encontré, es que bueno el proyecto, pero déjame ver si políticamente es viable, déjame ver si aquí... es decir... no le interesan los proyectos, no pretenden hacer nada, tienen una línea de calificación de proyectos que no tienen que ver con el área técnica, sino política. Entonces, sí, como chistoso. Si estamos de acuerdo. Si lo miramos desde ese punto de vista. Sabemos la cantidad de autoridades que tenemos
aquí en Iquique, por cuánto tiempo, ¿cierto?, han estado ahí pernoctando prácticamente en una alcaldía y en favor político de ellos mismos, sin aprobar ningún otro tipo de proyecto que sean sustentables, ¿cierto?, y que vengan de alguna otra rama política. O sea, sabemos que cómo funcionan, digamos, este tipo de grupos que están actualmente en la comunidad. Sí. Sabemos. Bueno, yo me quiero desmarcar un poco del ámbito político esta vez. Sí, Yo claro, sé que sí, claro, sí. este es un programa pero no por prácticamente eso político. no vamos a decir lo que todos conocemos. Exacto. Si aquí no estamos mintiendo, no estamos diciendo nada del otro mundo, toda la gente lo sabe. ¿Te dije? Así que continúe nomás. Entonces, candidato Reinaldo. Muchas gracias. Reinaldo Pérez A115, por favor, acuérdense en las urnas. Yo sé que hoy día existen muchos candidatos que ofrecen de todo. Y venden cosas, es decir, ofrecen cosas que van a ellos. Yo les voy a regalar casas. Les voy a regalar casas. Ni siquiera tienen la facultad de gestionarlas. Obvio. Hoy día, bueno, sí se aprobó un proyecto de asignación de fondos junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? En la cual ahí, cierto, políticamente es un fondo de cooperación entre la las dos. intendenta negoció, cierto, sacarle plata a la región en beneficio de unos pocos con viviendas habitantes. Sí, la forma y el fondo de cómo se destinaron esos recursos de la región no estoy de acuerdo. Es decir, que se hayan sacado fondos regionales para pagar, entre comillas, o gestionar, hacer casas para personas, que obviamente el déficit habitacional es grandísimo, pero ¿por qué de los fondos regionales? Ese es un error gigantesco. Exacto. Debió haber sido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que son prácticamente los mismos que estaban en proyectos de generarse. Y hoy día del fondo regional se inyectó dinero, es decir, perdimos plata. Lo digo en forma, no perdimos, la región perdió plata para poder aprobar para proyectos otros proyectos importantísimos. Mejorar la calidad en la de región. vida, el tema del área limpia. Si son casas, por favor, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, etcétera, tiene otras vías de postulación. Como siempre ha sido. Como siempre ha sido. Pero esto también obedece al... Bueno, es que también tiene un trasfondo político, entonces... De todas maneras, ahora con el tema de las elecciones, ¿cierto? Vienen elecciones, que nunca... los candidatos actuales quieren nuevamente mantenerse y seguir esto los también campos. puede ser modificado, ojo, esto puede ser modificado. Los proyectos sí son modificados. Esto puede ser modificado, esta asignación de fondos, Sí, digamos, sí. Con un nuevo consejo. Esto no está todo dicho. No está todo dicho. Eso pero es verdad, sí. puede haberse actuado, digamos, en forma inconsciente y políticamente. Y por eso que hacemos un llamado, ¿cierto?, a que la ciudadanía se entere de la gente que está participando en política, gente que ahora sale con digamos, con una aprobación a la palestra, pero definitivamente no beneficiar a la región. No. Y eso es un llamado, que por favor voten informados. No sé, escuché escuché también el programa radial. Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida. Muchas gracias. Reinaldo. Adelante, Camilo. Oye, ya nos queda re poco tiempo.